Hola, buen día. En este video vamos a tratar paso a paso una práctica de laboratorio sobre las reglas de Firewall y las firmas de un IDS Snort, usando una red virtual montada con Mininet. El objetivo es comprender cómo detectar tráfico malicioso con un IDS, cómo capturar evidencia de la comunicación y cómo aplicar una regla de Firewall para bloquear un servidor malicioso. ¿Qué se necesita para el laboratorio? Unos requisitos previos. Se necesita la máquina virtual de CyberOp Workstation instalada, herramientas disponibles en la Virtual Machine como la Mininet, Snort, iptables, tcdump y wget, que por defecto deberían de venir instaladas con el CyberOps completamente. Y por último, configurar la máquina virtual en modo puente, cosa que pueda recibir una IP y que podamos configurarla luego mediante un DHCP. Y aquí es donde iniciamos la parte principal del laboratorio, que es ejecutar como tal la configuración de DHCP para decirle a la máquina virtual que obtenga su dirección IP de manera automática para poder comunicarse con el resto del entorno sin tener que configurarla manualmente. Inicialmente vamos a configurar el DHCP con el comando indicado, que indica el script que ya tienen los procesos para configurar el DHCP, y luego vamos a hacer una prueba de conectividad a Cisco. Ya una vez configurado el comando del DHCP, podemos visualizar la prueba de ping a Cisco que se encuentra correctamente. Y pasamos al siguiente paso, que sería empezar a ejecutar directamente los comandos para abrir la Mininet. Ahí ya podemos visualizar cómo se está ejecutando el comando, que va directamente a abrirnos la Mininet, donde podremos ya abrir los routers y los switches. Empezamos inicialmente abriendo en dicha shell, en dicha terminal, la terminal de R1 para poder ejecutar comandos directamente desde ese router en el firewall. Esto nos va a permitir iniciar servicios como el Snort para poder revisar configuraciones y modificar reglas en el dispositivo que actúan como un perímetro. Esa es la forma de entrar en R1 y trabajar desde allí. En el paso a seguir como tal en el R1 deberíamos de iniciar el Snort para inspeccionar el tráfico que pasa por la R1. Snort compara la carga útil de los paquetes con firmas conocidas y genera una alerta cuando detecta coincidencias. Lo hace para capturar eventos maliciosos en tiempo real y comprender cómo las firmas generan alertas. Y podemos ver que ejecuta todo el proceso del Snort e indica que ya está conectado y procesando. Posterior a esto, abriremos las shells para H5 y H10. Abriremos dichas terminales porque estos hosts van a actuar como un cliente. El H5 va a actuar como tal como un cliente y el H10 va a actuar como un servidor malicioso. Necesitaremos poder ejecutar comandos simultáneamente en ambos extremos. En H10 para levantar el servidor y el malware en H5 para simular la descarga. De modo que la IES y el firewall puedan observar la transacción completa. Ahí ejecutamos el comando del lister R5 para abrir el router 5, o como tal el host, el switch. Y también ejecutamos el ster 10 para abrir el 10 que ya nos solicitan para ejecutar los dos que ya habíamos mencionado. Nos disponemos a arreglar un poco las pestañas, ya que tenemos bastantes pestañas, y nuevamente se van a abrir un poquito más adelante nuevas pestañas, un poquito más de pestañas para repetir comandos de los terminales ya abiertas. Ya teniendo como tal las terminales abiertas, en H10 iniciamos un servidor que contendrá el archivo malicioso simulado. Esto crea el punto de origen del tráfico malicioso aunque nuestros nodos intentarán conectarse. Es una condición controlada para probar si el IDS detecta la transmisión y para luego bloquear ese servidor con el firewall. En el momento nos encontramos escribiendo el comando. Una vez que se encuentre ejecutado, no nos indicará como tal nada, ya que en estos servidores como tal ejecutando esos comandos, si no cometemos un error, no se nos debería demostrar como tal nada. Una vez ya habramos iniciado el servidor malicioso en H10, podemos verificar con netstat. Usamos netstat del comando tumpa para ver qué servicios están escuchando en el puerto en H10. Así se confirma que el servidor esté en marcha y que el puerto esté en escucha. Esto nos da la certeza que el servidor está disponible antes de intentar la descarga desde H10. Y como tal podemos ver que sí, que el comando nos indica que por el puerto 66 se encuentra como tal escuchando. Yo preferí antes de ejecutar este comando, ya que pues lo único que veremos es como tal la detección del sistema. Fue descargar, antes de ejecutar el tail, decidí descargar el archivo malicioso, ya que pues quería ejecutar el tail ya viendo directamente que puede analizar el archivo que acabamos de hacer, ya que el H10 se encuentra como tal escuchando y revisando lo que estamos realizando. Así que en la terminal del H5 directamente vamos a descargar el archivo malicioso utilizando el comando wget. Este va a descargar el archivo y no lo va a dejar ahí localmente en esa terminal.
Ahora sí, ya con esto descargado, podemos acceder al comando tail-f, donde estamos monitoreando el fichero de las alertas de Snort en tiempo real. A medida que Snort detecte algo, las líneas nuevas aparecerán en esta ventana y nos permite ver inmediatamente las alertas generadas por las firmas y relacionarlas con las acciones que ejecutamos. Por ejemplo, ahí podemos revisar que el Snort detectó la descarga y el movimiento del archivo. Posterior a esto, analizaremos la alerta generada por Snort. Cuando Snort genere la alerta, miramos su contenido. Analizarlo nos permite identificar qué tráfico fue marcado, cuándo ocurrió y por qué. Información clave para decidir si crear una regla de bloqueo en el firewall o afinar las firmas. Posterior a esto, ejecutamos el comando tsdump en H5 para guardar en un archivo .bcap todo el intercambio de paquetes durante la descarga. Esto nos da una evidencia forense detallada. Podemos ver cada paquete, reconstruir la sesión HTTP y revisar la carga útil. Es imprescindible para un análisis profundo y posterior. Posterior a usar el tsdump, volvemos a descargar nuevamente el archivo malicioso para poder capturar la transacción, aunque yo ya había realizado como tal inicialmente la captura de la transacción, pero esta ya la vamos a hacer para que ya quede en el archivo .cap y se pueda como mantener todo el informe. Luego finalizamos dicha captura con FG y podemos volver a terminar con control C. Traemos el tsdump al primer plano con FG y luego cortamos la captura con control C. Esto tiene la grabación y produce en resumen un número de paquetes capturados. Con esto cerramos la evidencia y nos aseguramos de que el archivo .pcap esté completo y coherente. Posterior a esto verificaremos la existencia del archivo .pcap. Finalmente listamos los archivos con el s-l para comprobar que nimda.download.cap esté guardado y su tamaño es mayor que 0. Esto confirma que la captura se guardó correctamente y que el análisis ya puede abrir ese pcap en herramientas como Wireshark para investigar la sesión, extraer archivos o buscar indicadores de compromiso. Posterior a estos procesos, abriremos una nueva terminal en R1. Abrimos una nueva terminal para poder trabajar el firewall sin interrumpirlo, lo que ya está corriendo como tal. Tener múltiples terminales nos va a permitir ejecutar estos comandos administrativos y probar las reglas, observar las salidas en paralelo y demás procesos. Luego de esto vamos a ver las reglas actuales con iptables -l-up. Con este comando listamos las cadenas y las reglas actuales junto con estadísticas de paquetes y bytes que han coincidido con cada regla. Esto nos muestra el estado del firewall antes de hacer cambios, qué tráfico ya se filtra, si las políticas por defecto aceptan o descartan paquetes y si hay reglas existentes que puedan interferir con la nueva regla que queremos agregar. Posterior a esto, agregamos la regla de bloqueo con iptables -c forward -p tcp-d junto con el comando de la IP, el de port, indicando el port y indicando la acción. Insertamos una regla que como tal bloquea cualquier paquete TCP cuyo destino sea la IP del servidor malicioso y el puerto 6666. La opción es "-c forward", la cual pone la regla al inicio de la cadena forward. Hacemos esto porque el IDS ya nos indicó que ese servidor o como tal ese puerto es malicioso, así que prevenimos que otros hosts en la red establezcan conexiones con él. Luego verificamos que la regla ya fue añadida. Luego, desde H5, intentamos nuevamente descargar otra vez el archivo malicioso. Si la regla que configuramos funciona, dicha conexión va a fallar como se aprecia, porque los paquetes hacia la dirección IP serán descartados por R1. Este intento sirve como una prueba de práctica de que la regla de firewall cumple su objetivo, bloquear el tráfico peligroso detectado por el IDS. Ya luego, posterior a todo este proceso, habremos cumplido como tal la visualización del laboratorio que nos permite ver los paquetes, analizar paquetes en tiempo real que pueden ser maliciosos y emplear un bloqueo de IP para evitar que ese paquete se propague o más problemas, como tal realizar una acción ante ese ataque, ante esa malicia. Ya después de esto podemos finalizar el proceso y desactivar el proceso de la mininet. Salimos de la mininet con el comando quit, en la cual se terminará el proceso que teníamos de los routers, y ya posterior a este podemos escribir el comando sudo mn-c para poder cerrar todas las terminales y todas las demás interfaces que teníamos abiertas del proceso. Y ya con esto finalizamos el laboratorio donde podemos verificar dicho comportamiento malicioso y la detección de paquetes con un registro de IDS.